Hola, muy buenas. Somos estudiantes de la Universidad de la Amazonía, actualmente cursando tercer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vamos a realizar un video referente al área de anatomía 2, donde vamos a explicar pues, lo que sería el sistema urinario de las diferentes especies, al igual que el sistema reproductivo pues, lo que sería la hembra, de lo que es un bovino y un porcino. Aquí tenemos los dos aparatos. Entonces, mi nombre es Johnny André Cabrera Ortega y mi compañero, Joan Camilo Plaza Lozada. Entonces, vamos a dar inicio al video. Bueno, yo les hablaré sobre lo que es el sistema urinario, cómo está conformado. Bueno, tenemos que el sistema urinario está conformado primeramente por lo que es dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Tenemos que el sistema urinario, en cuanto a su forma y sus superficies en todas las especies, igualmente su ubicación es completamente diferente en las diferentes especies. Vamos a definir qué es el riñón. Tenemos que el riñón lo podemos definir como un órgano par, el cual, como lo dije anteriormente, en las diferentes especies se encuentra completamente diferente ubicado. Tenemos que este riñón tiene la función principal, que es la filtración del plasma y la eliminación de este y el exceso de agua, que va a ser transformado en lo que es en la orina. Y otra función importante que podemos mencionar es mantener lo que es la regulación del pH sanguíneo. Tenemos que el sistema urinario, exactamente el riñón, tiene una irrigación que inicia desde una arteria renal, perdón, que esta nos dice que va a enderezar por lo que es el hilo renal, por esta parte donde está el uréter. Entra por esa arteria renal, entra por el hilo renal y se va a subdividir, se va a ramificar. Dice que se ramifica en una arteria interlobular para después en una arteria arcuata, después pasa a una arteria interlobular y posteriormente se divide en una red de capilares que se llama el glomérulo. Tenemos que el riñón tiene dos bordes, dos extremidades y tiene dos superficies. Mencionando aquí en este riñón de bovino, tenemos que por la parte donde está el hilo renal se llama borde medial. Por esta parte se llama borde lateral, que es lo contrario. Tenemos una extremidad craneal, la parte de arriba una extremidad caudal, tenemos una superficie dorsal y una superficie ventral. Bueno, tenemos que el riñón del bovino tiene una superficie que es una superficie lobulada, o sea que se encuentra dividida por diferentes lóbulos y su superficie, y tenemos que tiene una forma ovoide. Bueno, tenemos el riñón del equino, como tenemos aquí. Tenemos que el riñón derecho tiene una forma de corazón, como lo podemos observar, o sea que este es el riñón derecho del equino. Y tenemos que el riñón izquierdo del equino tiene forma de frijol, que en ese momento no tenemos, pero podemos hacer una suposición con ese de porcino, que más o menos tendría que tener una forma de frijol, así como ese, pero más grande. Bueno, tenemos que tiene forma de corazón y frijol, y los dos tienen superficie de lo que es superficie lisa. Bueno, tenemos aquí dos riñones del porcino. Tenemos que estos tienen una forma de frijol aplanado, como lo podemos ver, y los dos tienen lo que es superficie lisa. En este caso tenemos aquí un riñón de un canino, el cual es bastante pequeño, el cual presenta una forma de frijol, como lo podemos apreciar, y tiene una superficie completamente lisa. Y tenemos los dos riñones del ovino, el cual nos dice la literatura y la anatomía que presentan una forma de frijol y presenta una superficie que es completamente lisa. Bueno, prosiguiendo con el video, entonces vamos a hablar un poco sobre la nefrona y profundizar sobre el riñón. Bueno, iniciamos hablando de que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Pues está conformado por unas partes, que estaría el glomérulo, que es los capilares que irrigan al riñón, donde se realiza el filtrado, la cápsula de Bowman, los túbulos renales, que está el contorneo proximal y el contorneo distal,
y el asa de Henle, y por último estarían los túbulos colectores cuando se presentan en algunas especies. Entonces, esta unidad funcional se encarga de realizar el filtrado de la sangre y el plasma sanguíneo principalmente, y de ahí se deriva la orina, una orina primaria que luego realiza un postfiltrado, que es como un segundo filtro que tiene, donde se realiza ya la orina que conocemos, la que sale por la uretra. Entonces, vamos a continuar hablando sobre lo que son los riñones. Entonces, los riñones tienen una estructura, ¿no? Pues ya dije que aquí es donde se encuentra la nefrona, de la unidad funcional. Entonces, la nefrona, todas las estructuras de las que yo hablé, se encuentran principalmente acá en lo que es la corteza. Se encuentra el glomérulo, se encuentra en la cápsula de Bowman, se encuentran los túbulos renales, y lo que se encuentra acá en la médula, que sería esta parte que cambia de color, esta es la médula, estarían entonces los túbulos renales y el asa de Henle en esta parte. Acá en este otro riñón también se puede observar que tenemos la corteza y la médula. La corteza sería esta parte más exterior, y acá estaría la médula. Bueno, ya vamos a profundizar sobre eso. Entonces iniciamos hablando desde más exterior hacia más interior. Entonces, aquí podemos encontrar principalmente, en este que es de un ovino, podemos encontrar la cápsula, que la cápsula es esta pequeña telita que se encuentra recubriendo el riñón. Bueno, ya una vez hablado de la cápsula, cuando quitamos esa cápsula y abrimos el riñón, en este caso aquí es uno de un equino, el riñón derecho de un equino, entonces podemos observar lo que decía, que esta es la médula y esta es la corteza, y esta es la médula. Dentro de la médula, acá podemos encontrar un espacio llamado ilio renal. Toda esta parte, la parte medial se llama ilio renal, acá la podemos observar un poco mejor en esta. El ilio renal sería esta parte, acá en el bovino, este sería el ilio renal, que es por donde van a entrar y salir las estructuras. Por acá entraría la arteria, saldría la vena y también saldría la uretra, por esta parte llamado ilio renal. Dentro del ilio renal podemos encontrar las diferentes estructuras. En este caso vamos a ver aquí unas tantas. Que esto varía dependiendo de la especie, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, acá iniciamos diciendo que pues aquí, como dije, por el ilio renal entrarían las tres estructuras, que aquí se puede observar el uréter, que entraría al ilio renal, saldría el ilio renal, Entonces aquí encontraríamos principalmente algo llamado seno renal, que el seno renal es este espacio que se mira aquí, por donde ya una vez se hace el filtrado en las nefronas, saldría el seno renal toda la orina, que saldría luego por lo que sería el uréter. Esa sería la primera. Aquí encontraríamos otra estructura que se llama, en este caso, aquí en el equino podemos observarla. Esta aquí, este pequeño relieve donde se termina la médula, se llama cresta renal. La cresta renal pues es donde inicia ya como tal el seno renal. Y también aquí estaría esta estructura llamada pelvis renal. Estas serían las estructuras, y el espacio, como dije, se llama seno, el seno del riñón, el seno renal. Bueno, ahora profundizando en las estructuras que presenta cada una de las especies, pues podemos decir que varía un poco, entonces vamos a explicar una por una. Primero, pues iniciamos hablando del bovino, que presenta un riñón muy particular, como dijo mi compañero, pues presenta estas lobulaciones, entonces va a tener estructuras muy distintas a las que tienen las demás especies. Entonces iniciamos hablando acá de que este riñón, pues como es lobulado, va a presentar algo llamado que son las papilas. Son cada una de estas lobulaciones que tiene, son las papilas renales, donde se va a realizar el filtrado principalmente. Una vez se realiza el filtrado, luego sigue para los cálices renales, que se iniciarían desde aquí. Esto hacia abajo serían los cálices renales, esta parte como más blanquecina que se observa. Los cálices renales van desembocando uno en el otro y se van formando los cálices renales menores, que serían todos estos. De los cálices renales menores se forman los dos cálices renales mayores, que serán estos dos que observan aquí, donde se almacena la orina y ya da origen al uréter, que sería este conducto que se observa aquí. Este uréter tiene dos porciones. Tiene una porción que sería la abdominal, que es la primera porción, una porción abdominal, y luego tendrá una porción pélvica que ya desemboca en lo que es la vejiga como tal, que la tenemos acá. Ahorita vamos a profundizar sobre ella. Entonces vamos a hablar, que ya expliqué esto un poco, entonces vamos a hablar un poco por encima. Entonces presenta una corteza, una médula, aquí estaría el seno renal, aquí estaría lo que es la pelvis renal. Esta sería esta estructura aquí donde iniciaría la pelvis renal, se llama cresta renal, y pues ya desembocaría, pues vamos a poner acá el ejemplo, entonces ya desembocaría directamente el uréter. Bueno, continuando con las demás partes del sistema urinario, exceptuando los riñones, entonces nos vamos más hacia abajo. Entonces decía, sale un uréter que desemboca acá en lo que es la vejiga. La vejiga, acá la podemos observar, en este caso pues está vacía, entonces se observa pequeña, tiene una forma de pera. Entonces observamos acá las diferentes estructuras que tiene.
Entonces los uréteres atraviesan la vejiga de forma dorsal. Entonces acá miramos que hay dos orificios del uréter que entran a las esquinas del trígono vesical, que ya vamos a hablar sobre él. Entonces la vejiga tiene diferentes partes. Entonces acá tendría un vértice, aquí tiene un cuerpo y acá estaría el cuello de la vejiga, que es donde da inicio a lo que es la uretra. Vamos a hablar sobre eso ahora. Entonces la vejiga está agarrada, por decirlo así, está sujeta de lo que son tres estructuras. Entonces tres ligamentos. Aquí tenemos dos ligamentos laterales, que serían estos de acá. Estos ligamentos estarían por aquí agarrados, los laterales, y un ligamento medio que estaría acá en el vértice de la vejiga. Son los tres ligamentos que sostienen la vejiga como tal. Entonces estos tienen diferentes capas. Vamos a iniciar por el uréter. Iniciando por acá. Los uréteres presentan tres capas, igual que todos presentan tres capas como característica. Este presenta una capa fibrosa, que es la más externa, la que puede observar, una capa muscular, que es de músculo liso, y una capa interna, que es mucosa. Al igual que esta, la vejiga y la uretra presentan las mismas capas. Estas serían una capa adventicia, que es la más externa, una capa muscular, que es la intermedia, la de músculo liso igualmente, y una capa mucosa, que es la más interna. Entonces, ya continuando acá, pues el trígono vesical, como hablaba, el trígono vesical está compuesto desde las dos entradas de los uréteres hasta la salida o el cuello, que es la salida pues de la uretra como tal. Entonces este sería un triángulo que se llama trígono vesical. Continuando, vamos a hablar de que aquí en el cuello de la vejiga, en el caso de los machos, se va a encontrar las glándulas sexuales accesorias, que las glándulas sexuales accesorias son las que se encargan de producir el líquido seminal, que sería pues junto a los espermatozoides, se uniría y construirían lo que es el semen. Entonces, continuando, vamos a seguir con lo que es la uretra. La uretra es esta estructura que muestra aquí, es más larga en machos, tiene un orificio uretral interno que se origina pues en el cuello, el orificio uretral interno, y un orificio uretral externo, que pues ya es donde va a salir la orina al exterior, que pues dependiendo el sexo, este orificio se encuentra en diferentes sitios. Pues en el caso de la hembra, el orificio uretral interno se encuentra en el cuello del cuello de la vejiga, y el orificio uretral externo se encuentra en el vestíbulo vaginal. Pues siguiendo con el video, vamos a hablar sobre que la uretra en parte de los machos se subdivide en dos, que es lo que es una porción que es pelviana y una porción que es peniana, y ya es en la parte del pene. Tenemos que la porción pelviana se subdivide en dos, que sería una porción preprostática y una porción prostática. Tenemos que, suponiendo que esa sería la de un macho, tenemos que la porción preprostática sería desde el orificio uretral interno que se encuentra en el cuello de la uretra, de la vejiga, en esta parte, va hasta, digamos, hasta el colículo seminal. Después, tenemos esa es la porción preprostática. La porción prostática va desde el colículo seminal hasta lo que es la salida de la cavidad pelviana. Y ahí sí pasaría a lo que es la parte de la uretra peniana, que sería desde esa salida de la cavidad pelviana hasta la punta del pene, o que conocemos como glande. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que sería lo referente al órgano reproductor hembra, al aparato reproductor hembra. Entonces, vamos a iniciar acá con las partes externas. Las partes externas, pues aquí encontramos en este caso, aquí estaría el de un bovino, una bovina, pues en este caso una vaca. Entonces, es lo mismo referente a todas las especies, pero pues voy a explicarlo con este porque se mira mucho más grande que en este porcino. Entonces, aquí encontraríamos en la parte externa lo que es la vulva. La vulva sería pues la parte externa de la vagina sería lo interno, por fuera sería vulva. Esta sería la vulva. Esta tiene una comisura dorsal y una comisura ventral. En la comisura ventral estaría lo que es referente al clítoris en esta parte. Acá pues en este caso pues encontraríamos también lo referente al ano, que sería acá pues del sistema digestivo como tal. Acá estaría el ano y aquí tendríamos una parte del recto. Bueno, pues hablando ya de lo reproductivo como tal, entonces entrando de la vulva encontramos aquí un vestíbulo vaginal, que es este último tramo. Miramos que cambia, tiene como un relieve distinto a lo que sería la vagina, que sería acá está más hacia craneal. Entonces, en el vestíbulo vaginal, como decía yo, o como decía en el video de urinario, es donde va a salir lo referente a la uretra en las hembras.
Entonces la uretra va a salir aquí en el vestíbulo vaginal, donde pues, va a soltar el líquido, la orina, y ya va a salir por la vagina. Por la vulva, perdón, va a salir por la vulva. Entonces acá encontramos lo referente a lo que es la vagina. La vagina es esta porción interna que es donde se va a realizar la penetración en el caso de la monta natural, y aquí es donde se va a depositar el semen. Y ya pues aquí entraría entonces a lo que es la parte interna que ya va a explicar mi compañero. Siguiendo con el sistema reproductor de la hembra, vamos a encontrar, primero que todo vamos a hablar de los ligamentos. Encontramos que pegado al cuello, que sería esto del útero, encontramos ese ligamento que se llama ligamento ancho del útero. Más arriba encontramos ligamento, se llama mesometrio, sería esto. Siguiendo vamos a hablar sobre el ligamento mesosalpins, que sería el que sostiene el oviducto, que sería esta parte, mesosalpins, y mesoovario, que sería el ligamento que sostiene al ovario, en esta porción. Bueno, partes del útero, también vamos a encontrar que encontramos algo que se conoce como la triple C, que sería los cuernos del útero, el cuerpo del útero, que sería esta parte, y el cuello del útero, que sería aquí para abajo hasta el cervix. Tenemos que el ovario, aquí encontramos el ovario de una cerda, se encuentra aquí cubierto por un tejido, vamos a encontrar que de aquí para acá se va a encontrar algo que se llama el oviducto, que el oviducto se nos dice que ese se encuentra dividido en tres partes, que inicia con una parte que se llama el infundíbulo, para después pasar a una parte que se llama la ampolla o ámpola, dependiendo de cómo se lo conozca en la literatura, y por último llegamos ya al istmo, que sería la parte más cercana al cuerpo del útero. Entonces tenemos aquí el ovario, tenemos que por aquí saliendo del ovario como primer porción vamos a encontrar lo que es el infundíbulo, que es esta parte que es un conducto súper pequeño. Después, prosiguiendo, nos dicen que este infundíbulo tiene que bajar y para después pasar a lo que es la ampolla o ámpola. Y ya por último, que se toca con las trompas uterinas, esa sería la porción del istmo. Esta porcioncita. ¿Ya? Y para ya después llegar a lo que es las trompas uterinas, y después, como lo dije, el cuerpo, y después en los cuernos, aquí donde se encuentra el seno. Bueno, como última parte tenemos lo que es la parte del cuello, que es el mismo cervix. Vamos a aplicarlo aquí, que se ve mejor. Tenemos aquí, inicia lo que es el cervix, que son, en la mayoría de especies, son 3 a 4 anillos. Tenemos que el primer orificio, que es aquí donde se pasa la pasilla cuando se va a la inseminación artificial, aquí pasa el primer huequito, que es aquí, la primera entrada, el primer anillo del cervix, se llama orificio uretral externo, que aquí inicia, para después ir pasando cada uno de los dos anillos y posteriormente llegar al último, que sería la salida del cervix, que sería el orificio uretral interno. Que aquí cuando se hace la inseminación artificial, lo que debe hacer es que se debe abrir desde el primer anillo hasta el último, ubicar la pajilla aquí en el orificio uretral interno, para después expulsar el semen aquí y que viaje solo para realizarse la preñez en las especies.